Amén, amén, amén. Aleluya. Yo creo. Qué bueno tú estás aquí con nosotros. Mire, yo no sabe tú ver, pero cada domingo hay más gente viene. Poco a poco más gente y muy pronto está lleno. Aleluya. Lynn no está con nosotros este día. Yo no sabe cuántos recuerdo. Esta muchacha, Kelly Cashin. Ella viene, hay muchas veces aquí de visitando con nosotros. Ella es como una hija, no es, pero tiene 60 años. Pero eso es algo nosotros pensando ella, parte de nuestra familia. Y este viernes ella se murió. Y Lynn necesita ir allá y checando qué cosas necesitamos hacer con la familia y todo cosas. Pero Lynn yo creo está regresando hoy en la tarde. Pero qué bueno tú estás aquí con nosotros. Yo quiero comenzando, son muchos años pasados. Yo estaba predicando, pero un día yo estaba manejando y yo estaba, Señor, mire, en la Biblia yo ver milagros. Yo ver Dios tiene poder para hacer cosas. Yo ver milagros con los creyentes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Yo ver muchos milagros. Pero una cosa es, yo estoy creciendo en una iglesia de baptista. Gracias a Dios por los baptistas. Ellos tienen un mensaje de salvación muy bien. Pero una cosa es, ellos pensando días de milagros terminen cuando el último apóstol se murió. Y ellos dicen, cuando él se murió, no hay más milagros. Y cuando yo estaba manejando, yo pensando, oh Señor, yo ver los milagros en la Biblia, Señor, en mi corazón yo quiero vivir en los días de milagros. Yo leyendo en la Biblia los días de milagros y yo escuchando el voz. Este voz dice, días nunca haciendo milagros. Dios haciendo milagros. Es el mismo Dios hoy leyendo en el Nuevo Testamento. La misma de Dios. Y yo quiero mencionando, ahí son cosas, yo no quiero leyendo todas las escrituras, pero yo está comenzando los milagros en la Biblia. Y uno es en Éxodo 14, when God divided the Red Sea. Cuando Dios partió el Mar Rojo. And the children of Israel passed through. Y el pueblo de Israel, los hijos de Israel pasaron por ahí en seco. And, I had somebody tell me, he said, well, you know what? They just found a shallow place in the Red Sea and the water was only about ankle deep. Y bueno, es que alguien me dijo, tú sabes que ellos pudieron haber encontrado un lugar donde el agua estaba bien ralita a los tobillos. No, él no dividió nada. He didn't divide the water like that. No dividió las aguas así. And he told that to someone. Y le dijo eso a alguien. The person he told it to said, "Woo, hallelujah." Y la persona que escuchó esas palabras dijo, "Ay, aleluya." He said, "What do you mean hallelujah?" ¿Por qué dices aleluya? He said, "Well, it means that God drowned all of Pharaoh's army in ankle deep water." Porque eso significa que entonces es un milagro mayor, puesto que Dios ahogó al pueblo de Egipto y a Faraón en un agua de esta profundidad. No, the milagros of dividing the Red Sea
El dividir el Mar Rojo. of how he killed Pharaoh's army. El cómo mató al ejército de Faraón. In Exodus 16, Como en el Éxodo 16 he brought water out of a rock. hizo brotar agua de la peña o de la In roca. Exodus 15, En Éxodo capítulo he 15, rained manna down from heaven. como Dios hizo llover el maná del cielo. In 1 Samuel 17, En primera de Samuel he 17, used a young boy él usó a un to joven kill a giant. para matar un gigante. In Daniel chapter 6, Daniel capítulo 6, Daniel was put in a pit with lions. Daniel fue puesto ahí en un pozo con leones, God protected him. y Dios lo protegió a The él. lions were not hungry. Los leones no tenían hambre, He was protected. estaba protegido en ese 3 lugar. Hebrew men 3 hombres in Daniel hebreos, chapter 3. Daniel capítulo 3, They refused to bow down to an idol, que rechazaron arrodillarse delante de un ídolo and they were placed in a furnace. y los metieron a un horno de fuego ardiendo. The men that put these 3 guys in the furnace, Y los hombres que habían puesto a estos muchachos en it ese was horno so hot estaba tan caliente that it killed them. que incluso los mató a ellos afuera. But the king is looking, Pero el rey está viendo de and he looks repente inside there. a la distancia dentro de ese He horno. said, I thought we put 3 men Y in. de repente exclaman, ¿no pusieron a 3 hombres allá adentro? But look, there's 4. Pero yo estoy viendo They're 4 walking around in y there. están adentro caminando como si And the nada. 4th one looks like the Son of God. Y dice que la palabra que el cuarto se veía como el Hijo del Hombre. But there are miracles after miracles in the Old Testament En el Antiguo Testamento, milagros tras of milagros things that God did. de cosas que Dios hizo. When the enemy came against God's people, Cuando el enemigo vino en contra del pueblo de Israel, de Dios, on perdón, one occasion, en una ocasión, it says the angel of the Lord went out and killed 185,000 dice que enemy el ángel del soldiers. Señor vino y mató a 180,000 personas del ejército contrario. Miracles. Milagros, Miracles like that. milagros de esos. Then I get over into the New Testament. Y luego llegando al Nuevo There's Testamento, no way to list all of these things. no hay manera de poder listar todo lo que But sucede. in Mark chapter 1, Pero por ejemplo en Marcos capítulo 1, Jesus healed a man with leprosy. Jesús sana a un hombre con lepra. In Mark chapter 4, Marcos capítulo 4, he commands a storm to cease. ordena que una tormenta cese. In Mark chapter 5, En Marcos capítulo he 5, delivered a man that had leprosy. Liberó- That was demon possessed. a un hombre que estaba poseído por demonios. In Mark chapter 5, En Marcos capítulo 5 a igual, man's daughter died. la hija de un hombre se muere Jesus raised her back to y life. Jesús la vuelve a la vida. Mark chapter 5, Mismo capítulo, there was a woman had suffered with a blood issue for Marcos many capítulo years. 5, hay una mujer que ha sufrido por muchos años de un She flujo was de healed. sangre. Fue sana en ese lugar. In Mark chapter 6, Marcos capítulo 6, Jesus fed over 5,000 men. Jesús alimenta más de 5,000 hombres. The Bible tells us La Biblia nos habla there was so much power. de que había tanto poder It says that when Jesus came by, que dice que cuando Jesús pasaba, people just want, if nothing else, but want to touch his robe, si la gente no solamente tocaba el borde de su manto, and they were healed. eran sanos. In Mark chapter 7, Marcos capítulo a 7, woman had a daughter that needed deliverance. una mujer tiene una hija que necesita She came to liberación. Jesus. Viene con Jesús And Jesus set her daughter free. y él pone en libertad a esta mujer. Mark chapter 7, Marcos he capítulo healed a man 7, that was deaf. sana a un hombre sordo. Mark chapter 8, Marcos he capítulo healed a man that was 8, blind. sana a un hombre ciego ahora. In John chapter 6, verse 38, En Juan 6:38, Jesus said these words, Jesús dice estas palabras: I came down from heaven Vine del cielo to do the will of God, a hacer la voluntad de the Dios, one that sent me, de mi Padre que me envió, not to do my own no will. a hacer mi voluntad. This is in John 6:38. Esto está en Juan This 6:38. is an extremely important verse of Scripture. Y este es un verso en la escritura muy importante. When people question about the will of God, Porque cuando la gente cuestiona acerca de la voluntad de is Dios, it the will of God to do certain things? si es la voluntad de Dios hacer ciertas cosas, Look at the life of Jesus. solamente vea la vida de Jesús. Everything that Jesus did Todo lo que Jesús hizo
reveals to us nos revela a nosotros God's will. cuál es la voluntad de Dios. Jesus never told anyone, Jesús nunca le dijo a alguien, I'm sorry, lo siento, I can't help you. no le puedo ayudar. The woman that had the daughter that needed deliverance. Esa mujer que tenía su hija que The necesitaba disciples liberación. couldn't help her. Ese nombre, los discípulos no podían But she ayudar, kept staying there in front of pero Jesus. se mantuvo ahí enfrente de Jesús. Jesus never said to her, Jesús nunca le dijo a esa I persona, cannot help your daughter. no puedo ayudar a tu hija. He never said that. Nunca lo dijo así. He delivered the daughter. Puso en libertad a esa persona. As you read the life of Jesus, A medida que lees de la vida de Jesús, you will never find a scripture nunca encontrarás una escritura that where it says Jesus turned people away donde diga que Jesús rechazó a alguien, because what they needed porque lo que necesitaban was impossible for him. fuera imposible para Jesús. You understand that? ¿Entiende eso? I want us to look at the disciples for just a minute. Y quisiera ver la vida de los discípulos por un momento. In Luke chapter 9, Lucas capítulo 9, he had 12 apostles. hay 12 apóstoles aquí. The Bible says he gave them power and authority Y la Biblia dice que les dio to poder y go into autoridad different areas, para ir a diferentes preach about the áreas, kingdom of God, predicando el reino de heal Dios, the sick, sanando a los raise the enfermos, dead, levantando a los deliver those muertos, that were liberando a los que estaban cautivos. That was chapter 9. Eso es en el capítulo 9 de Chapter Lucas. 10 En el of Luke, capítulo 10 de Lucas, this time he sends out 72 en others. esta ocasión envía a otros 72. Huh? You see, many times people think Ve, mucha gente, la gente piensa that power and authority que el poder y la autoridad was only for the apostles. era solo para los apóstoles. But here it is. Pero aquí estamos He viendo picks out 72 others. que toma a otros The Bible 72. says he gave them power and authority. Y la Biblia dice que a ellos And también les they dio went poder out y and they began to autoridad. tell people about Jesus. Y que salieron y empezaron a hablarle a la gente acerca de Jesús. When they came back to Y Jesus, cuando volvieron a Jesús, they said, Jesus, even demons. llegaron con un Obey reporte us. diciéndole a Jesús, aún los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesus said, there's no reason to rejoice about Y that. Jesús les dijo, no hay por qué regocijarse en Rejoice eso. because your name is written down in heaven. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Understand that? ¿Entiende eso? He said to them, Jesús les dijo a ellos, I have given you power and authority les he dado poder y autoridad over all of the works of the devil. sobre todas las obras del diablo. Power and authority Poder y autoridad over how many? sobre cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Todas las All right. obras del diablo. Jesus said in John chapter 14, En Juan capítulo 14, Jesús he's dice, talking to believers. hablándole a los He creyentes, said, I tell you Jesús the truth. les dijo, les digo la verdad, Anyone who believes in me todo el que crea en mí will do the same works that I've hará done. las mismas obras que yo hago And even greater y aún works mayores can you do. podrán hacer, He said, because I'm going to the Father. porque voy a estar con el Padre, dice Jesús. Huh? Now we go to Acts 1:8. Podemos ir ahora a Hechos capítulo 1, versos Jesus 8. is telling his disciples, Jesús le está hablando a sus discípulos. you shall receive power and authority Y les dice, pero recibirán poder when y the Holy autoridad Spirit comes upon you. cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesus said that. Jesús les dice estas palabras. Huh? In Acts chapter 2, Hechos capítulo 2. the believers, not only the apostles, but believers, about 120 people were together. Los creyentes, no solo los apóstoles, en un lugar hay 120 And the creyentes. Bible says Y la Biblia dice that the Holy Spirit came upon them. que el Espíritu Santo viene sobre ellos. And they began to speak in tongues. Y que entonces comenzaron a hablar en otras And lenguas. that's in Acts chapter 2. Eso usted lo encuentra en Hechos Later capítulo in that 2. chapter, Más adelante en ese here's a guy capítulo by hay the name un of Peter hombre llamado Pedro that had just denied Jesus 3 different times. que no hacía mucho había negado a Jesús en 3 ocasiones He told people, distintas, I don't know him. diciéndole a la gente, yo no lo I'm not one of conozco, his disciples. yo no soy uno de sus discípulos. 3 times he did that. En 3
veces niega a Jesús. But now Pero ahora that he has received the Holy Spirit, que ha recibido al the Espíritu Bible Santo, says he stood up before the people. la Biblia dice que él se paró delante de la gente. People there in the city had heard a great noise. Y ahí en la ciudad la gente había They escuchado came un ruido running to see what the fuerte. noise Y was. vinieron corriendo a ver de qué se They trataba ese heard them ruido. speaking in tongues, Y de repente los encuentran Speaking in hablando en their otras languages. lenguas, en sus idiomas, glorifying God. glorificando a Dios. Some said, they're just drunk. Y uno de repente dice, esos están Peter borrachos. said, no, it's too early in the day Pero for them to Pedro be drunk. sale y se les enfrenta diciendo, estos no He said, están but ebrios this como is dice. that which was promised Porque es muy temprano todavía, pero esto fue lo prometido por by Joel, God, por Dios, that in the last days que en los últimos he would días pour out his spirit upon Él people. derramaría su espíritu sobre toda The carne. Bible says that as Peter stood and talked to the people, Y la Biblia dice que mientras Pedro está delante de ellos the hablando, people cried out, la gente comienza a what clamar, must we do ¿qué debemos nosotros hacer to get what you've got? para tener lo que And he ustedes said, tienen? believe in the Lord Y Jesus Jesús les Christ. contesta, And you Pedro shall be les contesta, saved. crean en el Señor Jesucristo y serán And the salvos. Bible says in Acts chapter 3, En Hechos capítulo 3 Peter and dice la John were palabra going up to the temple to pray. que Pedro y Juan van camino al templo para orar. Here's a crippled man, Y hay un hombre hasn't paralítico walked before. que no ha caminado He's nunca, laid there at the gate. sentado ahí a la puerta. The Bible says he saw Peter and John going there to La pray. Biblia dice que él ve acercar a Pedro y a Juan And he says, can you give me some money? y les pide por algo de dinero. And Peter said, I don't have any money. Pedro le contesta, no tenemos dinero. There was a period in my life I felt the same way. Yo le he dicho que hay un tiempo en mi vida donde me sentí así, I don't have no money. donde no tenía dinero. He said, but what I have, Pero Pedro le dice, lo que I sí give to tengo, you. te doy. in the name of Jesus Christ of Nazareth, Y le dice al hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, rise up and walk. levántate y camina. The Bible says that man stood up healed. Y la Biblia dice que ese hombre se puso de pie sano. And as a result of that man being Y healed, como resultado de la sanidad de ese hombre, more people received Christ. más personas recibieron a It Jesús. tells later in that same chapter Y en ese mismo capítulo that nos now dice adelante there's over 5,000 people that have que ahora ya hay gotten saved. 5,000 que son salvos. The Bible says then there was great persecution that happened Y la Biblia in dice Jerusalem. que en Jerusalén hubo una gran And persecución. it says, and the believers there Dice began que to los leave creyentes- Jerusalem because it was dangerous. De ahí comenzaron a salir de Jerusalén porque era peligroso para ellos. It says they began to go to other places. Que comenzaron a irse a otros But lugares. wherever they went, Pero a donde quiera que ellos iban, it wasn't the apostles. no eran los It was apóstoles, believers. eran creyentes Wherever solamente. they went, Que a donde quiera que ellos they iban, told people le contaban a la gente about Jesus Christ. acerca de Jesucristo. The Bible says one of these people Y la Biblia one dice que person, una de estas was personas named Philip. se llamaba Felipe. Philip had been appointed in the church Y Felipe había sido señalado en la to iglesia distribute food to para people. distribuir alimento a las viudas. But he left Jerusalem Pero que dejó and he went to Jerusalén Samaria y se fue a Samaria. and he began to tell them about Y Jesus ahí Christ. comenzó a contarles a todos And acerca as de he preached to Jesús. them about Jesus, Y mientras él está and there were predicándoles de signs and Jesús miracles and wonders y taking sucedían place, maravillas y señales, that many people got saved. que mucha gente comenzó a salvarse. Peter and John were in Jerusalem and they heard about what was going on Y Pedro y Juan en in this Jerusalén area. comenzaron a escuchar lo que estaba And sucediendo en so nuestro they go there lugar. to see them. Y van y se dirigen para allá a ver lo que está And they're pasando. amazed at how many people are saved and Y quedaron and about asombrados the de miracles that cuántas took personas place. fueron salvas y cuántos milagros sucedieron. In Acts chapter 9, Hechos capítulo we 9. read the story about Peter. Podemos leer la historia acerca There it was, as he was ministering, de Pedro, donde estaba there ministrando. was a man that was crippled. Y hay un hombre paralítico. And all of a sudden, Peter said to him, De repente Pedro le Rise dice, up and walk. levántate y camina. that guy got healed. Y ese hombre fue sano. In that same chapter of Ese 9, mismo capítulo 9 de it says Hechos there was a woman, dice que había una mujer, Doris, is her name, Dorcas era su nombre, that she died. que murió. They sent word to Peter, Y le mandaron un and mensaje he a Pedro. went there Y Pedro to viene the con house where she was. a donde estaba ella en esa The casa. Bible says that he walked in there. La palabra dice que él entró en ese He had lugar, everybody leave there, hizo que todos salieran de ahí and he began to pray. y comenzó a orar. And then he spoke the word, Y que habló la palabra and she came back to life. y esa mujer volvió a la vida. You understand that? ¿Entiendes esto? So many different miracles that I read about. Tantos milagros que yo he leído.
And as I was praying about all of these miracles that I'd read in the Bible, Y mientras oraba acerca de todos estos milagros de los cuales leo en la Escritura, as I said, God, if I could have lived back in the days como les conté, yo le dije a Dios, si yo pudiera haber vivido en aquellos when there tiempos, were miracles. en aquellos días de los milagros. God said the days never did a miracle. Y como Él me contestó que los días nunca hicieron los He said, milagros, I did. sino que fue Él el que los hizo. And so this is what Y esto es God spoke to me. lo que Dios me habló. You want to see miracles. ¿Quieres ver milagros? You read all these things in the Bible. Lees todas estas cosas en la You see Biblia. how God used the apostles, Ves cómo Dios usó a los and apóstoles the believers. y a los creyentes. He said, let me tell you something. Y me dijo, te quiero decir algo. He said, you have the same God Y entonces me dijo, tienes el mismo Dios that they had. que esos hombres tuvieron. The same God El mismo that Dios Peter, James, and John and que Paul Pedro, all Santiago, worshiped. Juan, Pablo, todos los que lo adoraron. They worship God. Adoraron a Dios. It's not a different God. No hay un Dios diferente. It is the same God Es el that they mismo Dios worshiped. al que ellos adoraron. You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? We have the same God that they had. Nosotros tenemos el mismo Dios que ellos tuvieron. Number two, Número 2, he said, you have the same Savior. me dijo, tienes el mismo Salvador que The ellos same tuvieron. Jesus that El came to mismo this earth, Jesús que vino a esta tierra. that performed all kinds of miracles, Aquel que hizo toda clase de that milagros. proclaimed about the heaven, Que proclamó el reino de los cielos. that was crucified Quien fue and crucificado. raised from the Y dead, que después se levantó the de los same muertos. Jesus Ese mismo Jesús. that Peter, James, Que and Pedro, John and all Santiago, the Juan y others todos los demás. believed in, Que creyeron en Él. received Jesus as their Savior. Recibieron a Jesús como su Señor. You hear what I'm saying? Escucha lo que le digo. We read all of these miracles. Leemos todos estos milagros. God said, you have the same God. Y Dios dijo, tienes el mismo Dios. He said, you have the same Savior. Dijo, tienes el mismo Salvador Jesús. Then he said, you have the same Holy Spirit. Y luego me dice, tienes el mismo Espíritu Santo. The same Holy Spirit that El came mismo down on the Espíritu day of Santo que Pentecost vino el día de Pentecostés. and filled them with power Y que los llenó a ellos con poder. is the same Holy Spirit Es el mismo Espíritu that we Santo have here today. que nosotros tenemos aquí It's ahora. not a different Holy Spirit No es un Espíritu It's the Santo same diferente. Holy Es Spirit el mismo Espíritu that Santo they had. que ellos tuvieron. What am I telling you? ¿Qué es lo que te estoy We see diciendo? the miracles in the Bible. Vemos los milagros en la We see Biblia. what God did through them. Vemos lo que Dios hizo a través de esas personas. And he says, Y me dice, you've got the same God. tienes el mismo Dios. You've got the El same mismo Savior. Salvador. You've got the same Holy El Spirit. mismo Espíritu Santo. Then the next thing he said to Y me, lo que a continuación me dijo you have the same commission es que tienes la misma comisión that they had. que ellos tuvieron. He said, the Bible says, I told them to go into all the world. La Biblia habla de cómo Él les dijo y les dijo, vayan por todo el mundo. Huh? The same thing he told the disciples. Lo mismo que le dijo a los The discípulos. same thing he told all believers. Lo mismo que le dijo a todos los He said, creyentes. go into all the world Les dijo, vayan por todo el and mundo preach the gospel. y prediquen el Evangelio. Huh? It's for you and I. Eso también es para ti, Here's para mí. one of the things. Y aquí hay algo, mira. We may not be able to go ourselves, Puede que nosotros mismos no podamos ir, but we can enable other people to pero go. sí podemos hacer que alguien más vaya. Huh? The Bible talks about, that salvation is through the name of Jesus Christ. La Biblia habla y dice, la salvación es a través de Jesucristo. There are people that are to preach, and some of them are to go, Pero hay gente que necesita predicar y otros necesitan ir. and some are to help send them. Otros to the world. ayudar a que ellos vayan. I tell you, I've been to many countries of the world. He estado en muchos países del mundo. I've seen lots of things in a lot of countries. He visto muchas cosas en todos esos lugares. My physical body doesn't like to go very much anymore. Ahorita mi cuerpo físico ya no quiere ir a todas esas partes. But if I can't go, I'm going to make it possible for other people Pero to si go. yo no puedo ir, yo voy a hacer que otros vayan. It's just like Gracia. Es como Gracia, She was here for a couple of que months. estuvo aquí un par de meses. So she left. She's gone back home. Se fue. Over to Africa. Ya regresó allá a su Ministering casa a África a to the ministrar Muslims a los there. musulmanes allá. We make it possible. Lo hacemos Make it posible. possible for her to go. Se hace posible que ella vaya.
I've been to the Philippines many times. En muchas ocasiones he estado en las Filipinas. We're helping people. This church helps people in the Philippines. Esta iglesia ayuda a gente en las Filipinas. We may not be able to go, Puede que nosotros no podamos ir, but we can send other people there. pero sí poder enviar a otros para allá. Do you know we've got over 85 churches that's part of our organization in the Philippines? ¿Sabías tú que hay más de 85 u 85 iglesias que son parte de nuestra asociación allá? We could have more. Y podríamos tener más. Philippines is a wonderful place. Las Filipinas es un lugar maravilloso. We help people in China. Ayudamos gente en China, We help people that are in Thailand. a otros en Tailandia. We help people in Colombia. Ayudamos a gente en Colombia. This church Esta iglesia is reaching out to share the gospel to people se in está many parts of the extendiendo world. para alcanzar a gente a todo lo ancho del mundo que podamos. And I'm telling you, Y te digo, in the coming months, en los próximos we're meses going to reach out even more. alcanzaremos aún más. There may be some of you that God puts in your heart that you're going to go to another Tal country. vez algunos de ustedes Dios les pondrá en su corazón en salir a ir a esos That we can lugares. help you go and preach the gospel there. Podríamos tal vez también ayudarte a que vayas tú. We have the same God. Porque tenemos el mismo Dios, We have the same Savior. el mismo Salvador, We have the same Holy Spirit. el mismo Espíritu Santo, We have the same commission on our life. y tenemos la misma comisión en nuestras vidas. And listen to this. Y escucha esto, We have the same promises. también tenemos las mismas promesas. Did you know that? ¿Sabía usted eso? The same promises that Jesus gave to those people Las mismas promesas que Jesús les dio a ellos were the same promises that he gives to son us las mismas today. que nos da a nosotros hoy. Aleluya. He says, and you shall go into all the world. Dijo, vayan por todo el mundo. But not everybody's going to go to the other world. Y no todo el mundo va a ir a todas But partes, what we do here. sino ¿qué hacemos aquí? Jesus said this in Mark chapter 16. En Marcos capítulo As he told them to go 16, into all Jesús the les dice world and estas preach the palabras, que gospel. vayan por todo el mundo predicando el Then evangelio. he said, and these Y signs luego les dice, y shall estas follow them señales that believe. seguirán a los que creen. He didn't say it was just for the apostles. Él nunca dijo que era He solo didn't say para it los was just for apóstoles. pastors and evangelists. Que no dijo que eran solo para pastores y He evangelistas. said these signs will follow them that believe. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. If you and I will believe God, Y si tú y yo le creemos a Dios, these promises estas that promesas have been given to us by Jesus que se nos Christ, han dado por Jesucristo, we can go podemos ir and we'll see signs y and veremos wonders señales, follow us. maravillas siguiéndonos. You don't have to be in another country. Y no necesitas estar en otro país. You can be here in Ciudad Victoria. Puedes incluso aún estando aquí en Ciudad You can Victoria just see people that have a need. ver a alguien en una necesidad You said, let me pray for you. y decirle, déjame yo oro por ti, Let me speak the word of God déjame over you. compartir la palabra contigo. One of the things we've taught here recently, Una de las cosas que enseñamos you aquí and I have been given recientemente authority es que a ti y a mí se nos dio autoridad over the works of the devil. sobre todas las obras del diablo. Many times we're praying, oh God, work this miracle, work that miracle. Muchas veces oramos, Señor, haz este milagro, haz este milagro. But you and I have the authority to take Pero tú y yo tenemos la autoridad authority over the devil. sobre las cosas del diablo. Devil, take your hands Y off of sabes que my diablo, life. quita tus manos de mi vida. This sickness, Esta I enfermedad rebuke it in la the name reprendo of en el Jesus. nombre de Devil, Jesucristo. take your hands off. Diablo, quita tus manos de aquí. Jesus said, these signs shall follow them that believe. Jesús lo dijo, estas señales seguirán a los que In creen. my name they'll cast En mi out nombre devils. echarán fuera demonios. Let me tell you something. Déjame te digo algo. I had never seen anybody demon possessed. Nunca había visto a alguien poseída por un demonio. And I've told this story many times Y here. muchas veces les he contado esta But I historia. was in India Estando en la India, many years ago. muchos años atrás, And I was doing a meeting at night. una reunión por la noche, And they were singing. están cantando And just before I was to preach, y justo antes de predicar, a young girl that was back to una back, she fell on señorita the allá floor. atrás se cae al suelo She's screaming. y empieza a She's rolling gritonear, around.
a manotear. And they're gathered around, they're praying, they're rebuking, they're Y de binding, repente gente alrededor están orando, atando, reprendiendo and nothing changed. y nada cambia. And here I am standing up at the front getting ready to preach. Y yo estoy acá al frente preparándome para They compartir el pick her mensaje. La levantan, They bring her to the front, la pasan por aquí por and el then they frente. pass me. Whew, praise God. Y ya cuando pasan por mí dije, ay, ya me libré. They took her into the house. Pero se la llevaron a una casa de And aquel I could lado. hear them in there praying and Y desde rebuking. allá escucho las oraciones They y said, cómo okay, reprenden. now go ahead and preach. Y luego dicen, ¿dónde le prediqué? Let me tell you, I don't know what I preached. No me acuerdo ni lo que But it was a prediqué. real short message. Pero sí me acuerdo que fue bien cortito el And I said, mensaje. amen, let's go. Cuando dije amén, ya me He voy. said, oh no, Y me dicen, no, no, you no. got to go in there and minister to that girl. Vaya, ¿a qué lugar a ministrar a esa Well, muchacha? I'm real tired No, tonight. es que mire, ando bien cansado ya. Get in there. Métase allá. So I go in this room. Voy a aquel cuarto It's full of people. lleno de gente. This girl is laying on the floor. La muchacha está en el She's suelo, screaming and gritando, rolling around. And manoteando. one woman has this arm, Una another has mujer le this agarra una arm. mano, otra la otra. Two women have her legs. Dos mujeres en sus One woman piernas. has her hand on her stomach. Otra ahí en su estómago. One woman has a hold of her hair. Otra le agarra el cabello. And they said, go ahead. Y me dicen, ándele. I'm telling you, it was not a good thing. No era nada bueno, créame. So I went over and I bowed down and took her by the hand. Me arrodillo a un lado de ella y la agarro de los She's brazos. moving me Y around ahí like está that. moviéndome por todos lados. And I'd never seen anything like this. Vea, nunca había visto algo I así. didn't know I could do anything. No sabía qué hacer. And I just said, in the name of Jesus, and Y estoy ahí diciendo en el nombre de Devil leave Jesús, and all diablos, that. déjala. Nothing changed. Nada cambia. and I prayed. Y oro. I've told you my most famous Ya prayer, te compartí mi oración más most powerful famosa, prayer la más I've poderosa ever heard in my life. que he hecho en mi vida. This was the prayer. Y esta es la oración. Help! ¡Ayuda! That was it. Y fue todo lo que salió. And I found out this. Pero me di cuenta en ese momento In de algo. times of ministering, Que cuando estás ministrando, God will come down to your level of faith. Dios descenderá a tu nivel de fe. My faith was not strong that night. Mi fe en aquella noche no estaba tan fuerte. But I said, God, I'm trying to learn about the power of the name of Jesus. Pero en un pensamiento rápido, Dios, estoy tratando acerca de But I said entender el thing- poder del nombre de The Jesús. thing I know most that's all powerful Pero de lo que yo ahorita sé que es lo más poderoso is the blood of Jesus. es la sangre de Cristo. And as I had everybody get out of the room, but Ya había just a sacado couple of women mucha gente de and a ese couple of lugar. pastors. Solo un par de mujeres y un par de pastores I've got estaban her ahí. by the hands and La she's tengo moving por las around. manos, está mueve y She mueve. didn't understand what I spoke, Ella no entendía lo que yo but I hablaba. said I plead the blood of Jesus Pero over en un her. momento dije, clamo la sangre de Cristo When I sobre did esta that, muchacha. Y cuando lo hice, She stopped moving. dejó de moverse la I muchacha. thought she died. Pensé que se murió. I got up and I Me stood there levanto y looking me le at quedo her. viendo. And all of a sudden she opens her eyes. Cuando de repente abre sus She ojos, stood up. se pone de pie She said, I'm set free. y dice, soy libre. Huh? I've seen many things happen before. Muchas cosas he visto que han I sucedido. told you about that. We were another time in a meeting. En otra ocasión estamos en una reunión. Preached, and people, they had told me, the ministers from the States had told me, when you go and you share with people, you know, Gente de los then Estados demonstrate the power Unidos of God. me habían dicho, cuando vayas y hagas las noches, las cruzadas, demuéstrales el poder de Dios. So I talked about Jesus. Así que le estoy hablando a esta gente And I acerca de said, Jesús. before I give an invitation, Antes de hacer una I wanna pray invitación for les dije, people that quiero are deaf. orar por aquellos que sean sordos. they brought 7 people up on the platform. En ese lugar me traen a 7 personas a la plataforma. So I went down and I laid my hands on each one of them. Voy, pongo mis manos sobre todos. I rebuked the deafness. Reprendo la I sordera. command healing to flow into their Ordeno bodies. que la sanidad fluya en sus cuerpos. And when I finished, Cuando termino, I checked all 7 of them. empiezo a checar a todos los 7. Every one of them could now hear and Todos speak. ahora podían a escuchar y hablar. Huh? I told the people there, Le dije a todos ahí, you believe in many gods, ustedes creen en muchos dioses, but the God I'm telling you about is Jesus Christ. pero el Dios que yo les estoy hablando Look se what llama he did. Jesucristo. Y fíjense lo que He acaba de healed hacer. these people. Cómo sanó a estas I personas. said, now if you want to receive Jesus as your Savior. Y les digo, ahora si quieres recibir a Jesús como tu Salvador. That night, more than 250 people prayed Esa to noche receive más de Christ. 250 personas recibieron a Jesús en una oración. We've seen many miracles. Vimos muchos milagros.
Jesus said these signs Jesús dijo, estas will follow señales them that believe. seguirán a los que creen. Huh? How many of you believe today? Pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí creen? Huh? Amen? Amén. But you know why we don't see it? Pero ¿sabe por qué no lo vemos? Because we're not going forward. Porque no estamos yendo. Jesus said, as you go, Jesús dijo, vayan these signs will follow them y las that señales believe. los seguirán. These signs will follow. Y estas señales seguirán. Alberto, come up here. Okay. Now, come over here. Okay. Okay. I'm the believer. Yo soy el creyente. Jesus said, go, Jesús dijo, ve and these signs will follow you. y las señales te seguirán. He represents signs and miracles. Alberto es señales y milagros. He represents people getting healed and delivered. Representa gente siendo sana y liberada. Okay? Jesus said, as you go, Jesús dijo, cuando vayas, these signs will follow you. las señales te seguirán. Follow me. Sígueme. What's the problem? ¿Cuál es el problema? You're to follow me. Tú tienes que seguirme. Why not you follow me? ¿Por qué no me estás siguiendo? He says, because you're not going. Y de repente me dice, ¿por qué no estás yendo? Do you understand what I'm saying? ¿Sí entiende lo que le digo? Huh? You believe, Tú crees, but you're not going. pero no estás yendo. But when you begin to go, Pero cuando comienzas a ir, what follows? ¿qué sigue? Signs and miracles. Señales, milagros, maravillas. We speak the word. Hablamos la palabra, We pray the prayer. hacemos la oración. And what happens? ¿Y qué es lo que sucede? Signs and miracles and wonders follow Señales, us. maravillas y milagros nos siguen. Many of us do not ever see signs and miracles follow Muchos de nosotros no vemos los because milagros, maravillas, we're señales not siguiéndonos. going. Simple y sencillamente porque no estamos yendo. Huh? If you don't go, Si no vas, he doesn't follow. Él no te sigue. You see, each one of you, you need to understand Todos aquí necesitamos entender that you have the same God que tienes el mismo Dios that they had in the Bible. que en la Biblia los hombres tenían. You have the same Savior El mismo Salvador that they had. que ellos tenían. You have the same Holy El Spirit. mismo Espíritu Santo. You have the same commission La that they had misma comisión que tenían. to go and to tell people about Jesus. De ir y hablarle a todos acerca And de you have the Jesús. same Y promises que tienen las mismas that promesas they had, que ellos tuvieron. that as you begin to go, Que a medida que comienzas a ir you tell people about Jesus. a hablarle a la gente acerca de Jesús, What's following that? ¿qué es lo que te va a seguir? Signs and miracles. and wonders. Señales, maravillas y milagros. Right over there. Váyase a su silla, Ah. ándele. What I'm telling you this morning, Lo que te estoy diciendo esta mañana you have the same God. es que tienes el mismo Dios, You have the same Savior. el mismo Salvador, You have the same Holy Spirit. al mismo Espíritu Santo, You have the same commission la misma comisión that they had. que esos hombres And tuvieron. you have the same Y promises. también tienes las mismas promesas. Jesus said, the same works that I do, Jesús dijo, las mismas obras que shall yo you hago, do also. ustedes también harán, And greater works y aún shall you mayores do. harán, Because I'm going to the Father. porque voy a estar con el papá, con el Padre. So we have miracles Así que recuerda, tenemos milagros that will follow us que nos seguirán when we begin to go forward cuando comencemos a ir and we tell people about Jesus. y le digamos a la gente acerca de Jesús. And if they need to pray to receive Jesus, Y si necesitan orar para recibir a or Cristo, if they have a need. o si hay alguna necesidad en sus vidas, Huh?
As we go and we speak the word, A medida que vayamos y hablemos la palabra, maybe we need to lay hands on them. tal vez tengamos que poner manos sobre But ellos. when we do, Y cuando lo hagamos, lo hacemos, you know what follows? ¿sabe qué va a seguirnos? The signs Las señales, and wonders. las maravillas. When you go forward, Cuando usted and you vaya talk to people about Jesus, y hable con la gente acerca de Cristo, signs follow you. señales le estarán siguiendo. Those signs Y esas señales are miracles. son milagros. You understand that? ¿Sí me entiende? This is one of the things I want every one of you to understand. Y esta es una de las cosas que quiero que todos entendamos. It's one thing to just believe in Jesus Christ, Algo creer solamente en Jesucristo, but it's another thing to believe that you have the ability pero es algo diferente el que tú creas que tienes la to see habilidad signs and miracles. de poder and ver wonders. señales, maravillas y milagros siguiéndote. I told this story also. Esta historia la conoces. First time I went to the Philippines, Primera vez que fui a las Filipinas. they took me out to a little fishing village, Me llevaron a un lugar de pescadores and about 100 people gathered together. donde se juntaron como 100 personas. And I had they put me up on a platform. It was 2 kitchen tables Me together. pusieron sobre un par de mesas ahí como plataforma And so I began to tell them about Jesus y Christ. comencé a contarles acerca de Jesucristo. And when I finished telling them, Y cuando terminé de decirles, I asked them to pray to receive Christ. les pregunté si querían orar para recibir a I Jesús. think about 25 people prayed. Creo que como 25 personas And I hicieron said, la all right, oración. now I'm going to pray. Y luego les dije, ahora voy a orar. I had never done this before. Algo que nunca había hecho antes. I don't know how many people came forward. No recuerdo en ese momento cuántos vinieron al frente por The oración. very first person Pero la primera persona que was a vino man walking with crutches. era un hombre que venía caminando con muletas. That was not the person I wanted to pray for. No era la persona con la que quería empezar a orar. I wanted to pray for somebody that had a headache, Yo quería orar por un dolorcito de cabeza, tal vez primero. but I had no other choice. I had to pray for Pero him. no tuve otra opción, tenía que orar por él. So I reached over and I laid my hand on him. Me extendí, puse mi mano sobre I él. said, in the name of Jesus Christ, be healed. Le dije, en el nombre de Jesús, se sanó. He looked up at me. Me volteó a ver I said, you believe God healed you? y le pregunto, ¿crees que Dios te sanó? Yeah. Sí. Are you sure? ¿En serio? ¿Estás seguro? Yeah. Sí. Can you walk now without crutches? ¿Crees que puedas caminar sin las muletas ahora? Yeah. Sí. So he handed me the crutches. Y me dio las muletas And he began to take a step. y comenzó a querer dar el primer paso. That first step, Ese primer paso he had to grab the table. terminó teniendo que agarrarse de la I plataforma. closed my eyes. Cerré mis ojos en ese I momento. said, oh God, don't let him fall. Le dije, Dios, no dejes que se caiga. How many of you know God can speak to you a whole message? ¿Cuántos creen que Dios te puede Just dar like that. un mensaje completo en un instante? This is what he said. Y esto me dijo, You're not the healer. tú no eres el sanador. He said, I am. Yo soy, él dijo. He said, all I ever told you to do was tell them about Jesus. Todo lo que te pedí es cuéntales de Jesús That you could lay hands on them. y que pusieras manos sobre ellos. But he said, I am the healer. Pero dijo, yo soy el que sana. Huh? You and I need to understand Y this. tú y yo necesitamos entender eso. Huh? We simply do what the Word of God tells us to do, Que simplemente hacemos lo que la Biblia nos dice que hagamos. and then God backs it up. Y with signs entonces and Dios lo wonders. respalda con milagros, señales, maravillas y prodigios. Huh? That you and I have been given power and Porque a authority ti y a mí se nos ha dado poder y over autoridad all the works of the sobre enemy. todas las obras del enemigo. Huh? And then we see the results Y luego vemos los resultados take place. que suceden. You understand what I'm saying? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? I believe we're living in a time of greater miracles Yo taking creo que place. estamos viviendo en un tiempo donde milagros mayores I sucederán. believe this week Y yo creo que esta semana, that if you go and tell people about Jesus, que si tú vas y le hablas a la gente acerca de Cristo, you're going to see the power of God tú manifest. verás el poder de Dios manifestarse And you're going to see people healed. y verás a gente siendo sana. I'm just telling you what the Bible says. Yo nada más te digo lo que dice la Biblia. Huh? You know, there's times the devil comes against me. ¿Sabes? El diablo en ocasiones viene en You know, and contra I de have mí. to say, devil, Y yo take tengo que your decirle, hands off diablo, of me. quita tus manos de mí. I'm healed in Yo the name soy of sano Jesus. en el nombre de I have Cristo. the victory. Tengo la victoria.
And he has to leave. Y él se tiene que ir. Huh? You and I have the power and the authority. Ve, tú y yo tenemos el poder y la autoridad. In the name of Jesus En Christ. el nombre de Jesucristo. And I guarantee you this week Y te garantizo que esta semana, that wherever you go, que a donde quiera que tú vayas, you're going to see the power of God manifested. verás el poder de Dios manifestado en ti. Because you believe God, Porque tú crees en Dios and you simply do what he told you to do, y harás lo que Él te diga que and hagas. then the signs and miracles follow Y you. así las señales y maravillas te seguirán. You're going to see some miracles take place Verás this week. milagros suceder esta semana. And next Sunday, you're going to come and give us great testimonies. Y el próximo domingo ven y danos el testimonio. You understand? You're not the healer. Es que tú no eres el sanador. You're just representing God. Tú estás representando a Dios. And you're going to see God work Y miracles. verás como Dios obra He milagros. is the miracle working. Él es el hacedor de milagros. Amen. Amén.